continuamos aquí en Empresarios Latinos TV, ahora sí, con el señor Jorge Mora, a quien volvemos a darle la bienvenida, y él forma parte de lo que es el presidente de Magna Group, que es un grupo empresarial multinacional de innovación con sede aquí en los Estados Unidos, y que ellos, a través de los proyectos, buscan proyectos de innovación, como habíamos dicho anteriormente, buscan posicionarse en los negocios, ¿verdad?, de la mano de tecnología de última generación, teniendo un equilibrio con el medio ambiente y desarrollando también proyectos de inversión inteligente. Pero ¿quién mejor que Jorge, entonces, el ingeniero Jorge, para darnos información acerca de lo que es su empresa y una cantidad de preguntas que le vamos a hacer en el día de hoy? Entonces, Jorge, sin más preámbulos, ¿por qué es relevante hacer un summit de construcción? Bueno, un summit de construcción es supremamente importante porque reúne personas con diferentes puntos de vista sobre el pasado, presente y futuro de la construcción en un área específica, y permite que las personas que atienden tengan una visión casi que global de toda la información que concerne a esa industria, ¿no? Entonces, y las oportunidades que de ella se derivan. Entonces, es fundamental el análisis, y especialmente en Houston, como tú mencionabas, una ciudad que está consolidada como tal vez una de las más estables y de más crecimiento en el sector de la construcción y en su economía en general. Bien. ¿Y cuál es el marco actual del campo de la construcción dentro de lo que es Texas y especialmente dentro de la ciudad de Houston? Pues mira, es sorprendente, ¿no? Porque si nos remontamos a la historia, hubo una recesión en el 2008 y 2009, acá en los Estados Unidos, muy fuerte, que fue arrastrada por la construcción y el tema de la burbuja inmobiliaria. Y si nos devolvemos a la historia, Houston fue tal vez considerada la ciudad que no cambió sus precios de vivienda, que no tuvo el impacto que tuvo a nivel nacional, y la recuperación de esa recesión a nivel nacional fue extremadamente lenta y dolorosa. Eh, Hay cifras que dicen que tan solo el 5% de las empresas de construcción sobrevivimos a ese embate, ¿no? Ya hablando de esta recesión que se generó por efecto del COVID, las cifras son increíbles, y la velocidad de recuperación de Texas es completamente fuera de lo normal, al punto que, hablando de Estados Unidos, se cerraron 771 billones de dólares en proyectos de construcción el año pasado, y eh, eh, teniendo un crecimiento por arriba del 4% con referencia al periodo anterior de mitad de COVID. O sea que la recuperación en el tema de construcción es latente. Tenemos en Houston cerca de 3 billones de dólares de inversión en el Texas Medical Center de por sí solo. Tenemos 7 billones de dólares en licencias de construcción en progreso en este momento en tan solo Houston. Tenemos 3 billones en residenciales, 4 billones en comerciales. Entonces los números de solo Houston, de solo Texas, superan ampliamente inclusive toda la costa occidental de los Estados Unidos junta. Entonces, el nuevo Silicon Valley en Austin, la avenida de las compañías de California a Texas debido a que no pagan impuestos, la nueva opción de Texas como el nuevo destino de los baby boomers que se retiran en este momento, el continuar teniendo no impuestos estatales, es una ventaja astronómica para todas las compañías. Entonces, los números muestran algo. No tenemos inventario de viviendas en Houston, entonces todo lo que viene es realmente bastante interesante en los próximos 10 años, sin contar que tenemos 8,000 proyectos de infraestructura andando en los próximos 10 años en el estado de Texas. Entonces son cifras muy relevantes. Bien, ya lo creo. ¿Y cuáles son los 5 mayores retos que afronta, digamos, la construcción? Hay retos importantes porque con el COVID perdimos en toda la nación cerca de 2 millones de empleos en construcción.
y es personal calificado. Y la recuperación de ellos es un tema importante. Hoy tenemos muchos proyectos, pero no tenemos quien los haga. Y ese es uno de los mayores retos, ¿no? Tenemos retos de tecnología. La construcción ha sido el que menos ha adoptado tecnología en los últimos 10 años. Por ejemplo, la agricultura ha crecido 15 veces su producción con tecnología, y en construcción estamos lejísimos de eso, adoptar la tecnología. El otro sistema que ahora, por efecto del COVID, mucho se volvió digital. Ya, por ejemplo, la ciudad de Houston todos los permisos los recibe digitales, etcétera. Entonces se generó un ambiente de colaboración que es un proceso de adaptación, especialmente para nuestra comunidad. Tenemos la necesidad de entender más lo que es el tema de sostenibilidad, lo que es el tema de construcción verde, lo que es el tema de Lean Construction, que es construir sin desperdicio, y también entender cómo funciona todo el sistema de proyectos del gobierno para participar como minorías y ser mucho más competitivo, como participar en esa diversidad que ofrece el sistema de construcción acá en Texas, ¿no? Claro. Y a propósito, ¿qué rol cumplen las minorías dentro de lo que es la construcción? Un rol fundamental porque entendemos que Texas, y en especialmente Houston, es considerada la ciudad más diversa de los Estados Unidos. La gente no lo sabe, pero nosotros tenemos 3.000 restaurantes diferentes de gastronomía diferente, que no es igualable en ninguna otra ciudad. Entonces, las poblaciones, etcétera, son diversas. El tema de la mujer es muy relevante. Entonces, hoy encontramos que en metro, que es todo el sistema de transportación, el puerto de Houston, que es el más importante de la nación, el más profundo, todo lo que es Harris, que es considerado el tercer condado con más capacidad de compra en la nación, etcétera. Todos ellos están buscando que más del 30% de sus contrataciones sean para minorías. Entonces, ¿qué sucede? Que se busca darle la oportunidad a las personas que no son tan visibles, que están en desventaja, en negocios, etcétera. Entonces es fundamental apropiarse de esa porción que, como oyendo las cifras, estamos hablando de billones de dólares destinados a las minorías y a hacer esta ciudad y a este estado mucho más pujante. Claro. ¿Y por qué se le da especial énfasis a la mujer dentro de lo que es el rubro construcción? Porque la mujer es el futuro, por eso hicimos lo de mujeres en construcción. Nosotros tuvimos esa maravillosa experiencia de tener más de 700 mujeres aprendiendo cómo involucrarse en el rol de la construcción. Tenemos cientos y cientos de miles de mujeres ganando el salario mínimo en restaurantes, en hoteles, muchas veces con horas y horas, etcétera. ¿Por qué no traerlas a un rubro donde ellas pueden disfrutar de 2 y 3 veces más su salario, que tienen la capacidad de gerenciar, porque ya está demostrado la participación de la mujer? Antes de los procesos de tecnología en construcción era tan solo del 3%. Hoy se habla de que el interés de la mujer en participar en construcción ya es del 25%, porque la tecnología le ha abierto la oportunidad de trabajar a distancia y sin competir, digamos, con la fuerza, ¿no? Entonces, es un rubro interesante. No tenemos gente. Hay un tema del cambio que va a haber debido a los baby boomers. El 51% de los trabajos gerenciales en construcción se retirará en los próximos 10 años. Y entonces estamos trabajando para que la mujer y los latinos tomemos ese nicho y logremos tenerlo. Mire que el 51% de la población de construcción está sobre 55 más y tan solo el 9% está 24 menos. Entonces hay un desbalance que definitivamente es una oportunidad para la mujer. Claro, y es muy importante lo que usted dice, Jorge, porque no solamente se va a ver a la mujer como un obrero, ¿verdad? Que por supuesto es muy valedero ese puesto laboral. Y lo están haciendo. Pero sino que se va a involucrar y se va a empoderar, ¿no? En todas las áreas, por lo que usted está manifestando, ¿verdad? Que es, ustedes tienen la visión y la misión de formar gerenciamiento, o sea, mujeres gerentes, que se involucren. ¿Cómo es? Desarrolla un poquito más eso. Mira, creo que hay un estado natural, porque imagínate que las compañías que dirigimos o que realizamos labores, nosotros los hombres,
tomamos esa posición de tomar a nuestra esposa, compañera o como quieran, que nos apoye, entonces llámame los números, llámame la contabilidad, ve y haces las vueltas del banco, etcétera, ¿no? Pero no es un estado natural, yo me mato en la obra haciendo esto, cuando la realidad es que queremos empoderar esa posición tal vez vista desde secundaria a la relevante de gerenciar, tomar decisiones de marketing, estar en las redes sociales, establecer relaciones públicas, darle un ADN a las empresas. Eso está en total capacidad de hacerlo la mujer y empoderar a las compañías aprovechando ese posicionamiento, digamos, masculino de la mano de obra, de elaborar los proyectos. Entonces se forma un equipo extraordinario, ¿no? Entonces eso es lo que queremos empoderar y generar ese rol en la mujer específicamente. Y cuando usted nombra... Perdón. También un poquito al unísono. El romper con estos estereotipos machistas. Total. También, ¿no? Estamos bien acostumbrados a que el hispano es como ve llegar a una mujer a un área de hombre y como que, ¿verdad? Le pone no como es lo tuyo. Exacto, tú no sabes. Y yo creo que las mujeres tenemos la capacidad de aprender de todas las áreas. Y se ha evolucionado. Mira que se pasó de ser casi que como una discriminación sexual, de utilizarlas como símbolos sexuales en los calendarios de construcción, en las marcas, ¿sí? Entonces se ha evolucionado a hacerlas partícipes del negocio en un rol que yo considero secundario y estamos empoderándolas para que tomen debido a sus capacidades, porque el rol del hombre es productivo, ¿ves? Entonces, ¿cómo? Porque uno de los grandes retos que hablábamos, que tú me preguntabas, es cómo logramos más efectividad, cómo logramos ser más productivos. Definitivamente la respuesta es tecnología y ese apoyo de la mujer en muchas de estas áreas. Uno de los diferenciales que hoy hablábamos un poquito fuera de cámaras, ¿no? Pero de Magna Green Group es ese acompañamiento que le hace a cada paso. ¿Cómo se desarrolla ese acompañamiento a la mujer o cualquier emprendedor que llega a Magna Green Group? Muy interesante esa pregunta porque digamos, lo que buscamos es precisamente todo esto que hemos hablado, de los que hemos hecho, es ser disruptivos. Es decir, el concepto disruptivo en los negocios es alguien muy pequeño que encuentra un nicho que llega a afectar dramáticamente la industria, ¿ves? Entonces, nuestra historia ha sido esa. Nosotros fundamos las primeras facultades bilingües en los Estados Unidos y logramos cambiar la educación para que hoy se enseñe en español en universidades del gobierno, ¿no? Universidades privadas pueden tomar esa posición. También estos programas de mujeres en construcción, tenemos un programa de inglés en construcción que tenemos hasta 7,000 contratistas viéndonos. Con el Lone Star, el segundo college más grande de la nación, fundamos el bootcamp en construcción en español más grande de Estados Unidos, que llegamos a tener 7,000 contratistas online, ¿ves? Entonces, la idea es cómo crear una manera diferente de hacer las cosas, impactando desde pequeños, pero pensando en generar cambios en la industria. Y así empezó Facebook, Airbnb, todas estas compañías disruptoras tienen un modelo. Nosotros iniciamos este proceso hace más de 8 años y tenemos un modelo que inclusive apoyamos a la Cámara, por ejemplo, y apoyamos al SBA. Somos mentores certificados de negocios del SBA. En construcción con SCORE, somos los que asesoran a las compañías de construcción desde el gobierno para hacerlas efectivas, no solo en español, sino también en inglés. Claro, porque esto es importante entender que nosotros como latinos tenemos el compromiso de hacer negocios en nuestro idioma con nuestra gente, pero proyectarnos al mercado más importante del mundo, que es el mercado americano, que está ahí, solo abrimos la puerta y está ahí. La disrupción permite entrar en esas situación con un concepto que llamamos empresas de doble orilla, es decir, lo mejor de nuestros países y lo mejor de acá. Si tú entras y googleas empresas de doble orilla, todo te aparece que es Magna Group. Somos reconocidos a nivel mundial en el concepto de las empresas de doble orilla. ¿Y cómo está formado Magna Green Group? Es un concepto interesante. Nosotros tenemos un tema que se llama It's Value en inglés, que es valores, es como el Let's Do It de Nike. Y él tiene sus 8 letras y son nuestros 8 frentes de trabajo, donde está inversión, tecnología, sostenibilidad, valores,
el tema de arquitectura e ingeniería, liderazgo, el tema de comunicación y el tema empresarial. O sea, ese es el business value, las letras significan eso. Y básicamente nos concentramos en el valor, en crear valor. ¿Crear valor cómo? Los valores humanos, por eso nos llamamos Magna, viene de la Carta Magna, que se creó en Inglaterra hace siglos y que habla de los derechos humanos y de el crear valor en las empresas, preocuparse por ser diferentes, cómo diferencio, cómo soluciono el mayor problema con la mayor eficiencia posible. Eso es lo que hace Magna. Tenemos 11 empresas, 23 marcas y pues vamos navegando en el mercado latino. Nuestro compromiso es crear proyectos disruptivos con el talento latino para impactar el mercado de Norteamérica, tanto en Estados Unidos y Canadá. Claro, o sea, sacar de cada uno lo mejor. En definitiva, ¿verdad? ¿Y cuáles son los proyectos, las oportunidades que hay para la comunidad latina en el ámbito de la construcción hoy por hoy? Son inmensos. Como te decía, tenemos tanto talento profesional, ingenieros, arquitectos, administradores, limpiando baños, haciendo Uber, ¿sí? Haciendo parking, valet parking, ¿cierto? No tiene nada de malo, no estoy en contra de eso, pero nosotros no vinimos a este país a empezar, vinimos a continuar. ¿Ok? Y tenemos que ser responsables porque de como yo empiece, empiezan las otras generaciones. ¿Ves? Entonces muchas veces nosotros pensamos que es, yo le hago lo que sea, vine aquí, vengo dispuesto a lo que sea, en mi país no tenía esto. No, ¿qué pasa con las otras generaciones? Entre más arriba empiece yo, más las otras generaciones están teniendo esa ventaja, ¿ves? Entonces, las oportunidades en la construcción es no seguir siendo la base. Yo lo llamo esclavitud moderna porque conviene que no hablemos inglés, conviene que no sepamos de contratos, conviene porque nos pagan la mitad y aparece un americano que habla algo de español y él se encarga de toda esa parte, ¿no? Y entonces, ¿qué queremos? Contratistas élite, y los llamamos élite porque los entrenamos en educación, en liderazgo, en innovación, que es utilizar materiales nuevos, utilizar todo esto de administración, en tecnología y en emprendimiento. Entonces, queremos crear la nueva raza de contratistas en Texas que se apoderen de esta oportunidad única, histórica, de poder escalar. ¿Por qué es única? Porque no hay gente. Entonces, ¿quién tiene la gente en construcción? Casi que todos los latinos llegan al momento de trabajar. Que empoderémoslos. Y si los empoderemos, pues traen más. Se va a reemplazar toda la parte administrativa. Usemos toda esta gente que es arquitecto, ingeniero, haciendo valet parking, llevémoslo allá, ¿sí? Un esfuerzo conjunto, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje, es una oportunidad histórica en apoderarnos, traer nuestras empresas de construcción acá a los Estados Unidos. Son extremadamente competitivas, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos a través de la incubadora. Tenemos empresas grandes de nuestros países, les enseñamos el proceso y les decimos es de doble orilla porque sus negocios, tanto en nuestros países como ya están en Estados Unidos, se ven valorizados. Es que esta empresa está en Estados Unidos, venga, hacemos negocios con ellos. Y por otro lado, generan riqueza acá y utilizan parte de su staff que tienen nuestros países. Entonces generamos riqueza en nuestros países para nivelar un poquito todos estos problemas migratorios y de pobreza, de situación económica post pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, la oportunidad es única e irrepetible. Es absolutamente excelente eso de lo que está hablando. Con referencia a Texas, ¿verdad? ¿Qué diferencia puede haber entre un empresario que aterriza, por decirlo de alguna manera, en Houston o que aterriza en Dallas? ¿Texas es próspero absolutamente referido a las 4 metrópolis, o Houston tiene como un plus adicional, el cual, por ejemplo, usted aconsejaría que vinieran aquí, no a otra ciudad? Yo aconsejaría que vinieran aquí, no porque tenga nada en Dallas, contra en Dallas, tengo grandes amigos, operamos en Dallas, sino que estratégicamente fue una de las preguntas que nos hicimos, ¿ves? Entonces aquí se habla del triángulo, ¿no? Y de ir a Austin, ir a San Antonio, ir a Dallas e ir a Houston. Y nosotros hicimos un análisis de movilidad y de logística, y el mejor sitio es Houston, ¿ves? Porque está mucho más equidistante de todas las ciudades. Lo otro es el factor de la extensión de la ciudad, ¿ves? Del tamaño, ya se está convirtiendo en la tercera ciudad de los Estados Unidos. Entonces,
debido a la extensión y la cantidad de proyectos que hay en Houston, ¿ves? Tú puedes operar en un tamaño suficientemente eficiente. Sin contar, por ejemplo, lo que hablábamos, un Harris County no existe en Dallas. El tamaño del Harris County, que es que si tomáramos, miren, si tomáramos Harris County, que fuera un estado de los Estados Unidos, sería cerca del estado 32. ¿Sí? Solo un condado que es una parte de Houston. ¿Sí? Si tomáramos, por ejemplo, Texas como un desarrollo total, sería el país número 10 como país. ¿Ves? Entonces hay demasiada riqueza, claro, ¿cierto? Como para uno poderse enfocar y buscar una zona. Y Houston, debido a esa capacidad que tiene con el puerto, con Harris County, y ser esta metrópoli que ya va a ser la tercera, Dallas no lo es, y tener la conectividad a 3 horas, un poquito más, un poquito menos, claro, del triángulo, te permite estar operando en uno de los hubs más eficientes de la nación, ¿ves? En términos de negocios. Entonces, ¿y por qué se habla por allí de oportunidades históricas de aquellas empresas multinacionales que quieren venir aquí en Estados Unidos, pero particularmente a Texas? ¿Por qué se habla de que es algo histórico? O sea, es como un cliché, ¿no? Se habla mucho de eso, pero ¿por qué? Es muy sencillo, mira, es solo revisar indicadores muy sencillos para que la gente que nos ve y entre en curiosidad, sobre todo la gente que está en el exterior. Revise cuántas 500, ¿ok?, hay en Texas. ¿Cuántas hay en Houston? ¿Sí? Tenemos 20 y pico. Revise cuántas Global 500 hay en Texas. ¿Cuántas Global 500 hay en Houston? Y revísese cuántas Global 1000, o sea, las 1000 compañías en el mundo, cuántas hay aquí. Y la respuesta sale. O sea, estas compañías invierten millones de dólares para buscar sus headquarters. Millones. Se están moviendo todas esas compañías de California. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Tesla, estamos hablando de hace unos años atrás la Exxon estuvo también. Exxon, el complejo que hizo, el complejo más importante aquí del mundo. Todos invitados por esta Dell, esta Texas Instruments, todos invitados por la NASA, por el desarrollo de la aeroespacial privado, ¿ves? Entonces, estos hectáreas y hectáreas que están comprando, moviéndose de California para no pagar impuestos en Texas. Entonces, si esta gente nos ahorra la investigación, ¿sí? Claro. O sea, ¿qué le pensamos? ¿Sí? ¿Qué le pensamos si invierten millones de dólares viendo dónde va a estar el futuro, ¿no? Entonces, es ser inteligente, claro, en las decisiones, ¿no? ¿Y esas empresas multinacionales, mayormente de qué origen son? Tecnología, ¿ves? Mucha tecnología va a invadir a Texas por el traslado de todas estas empresas. El tema de salud, somos muy fuertes, como les decía, el Tenka Medical Center, son $3 billones de inversión en este momento en construcción, ¿sí? Sin contar los números en pacientes, visitas, son cientos de miles, ¿sí? Entonces, el tema de salud es muy fuerte. Se está planeando para construir ya el tren bala entre el aeropuerto de Dallas y Houston, que uniría los dos aeropuertos, creando el hub en comunicación aérea más grande de los Estados Unidos. ¿Ves? Estaremos a 30 minutos de Dallas por tren. Entonces, todos estos, el puerto es el más profundo, el más importante, movemos más carga que cualquier otro puerto y estamos ubicados en toda la mitad de Estados Unidos. Entonces, nos vamos para Florida, nos vamos para California o subimos a Chicago y está toda la distribución, los sistemas de trenes, pasa todo por Houston. Entonces, no es necesario pensar demasiado para entender qué es lo que está pasando. La gente no sabe, tenemos 236 aeropuertos en Texas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? La necesidad de movilidad que existe, claro, en el estado es asombrosa. Claro. Y los inversores que vienen son fundamentalmente de Latinoamérica, de Asia, de Europa. ¿Cómo? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo es el movimiento actual? Tenemos asiáticos muy fuertes, latinos. Desafortunadamente la situación política de nuestros países ha incentivado la fuga de capitales y han llegado obviamente al mercado más importante. Pero el mensaje que yo les digo es, mire,
Si usted no lo hace, lo va a hacer un asiático, lo va a hacer un ruso, lo va a hacer un pakistaní, lo va a hacer un hindú. O sea, si hay una silla, tómela, porque eso es como en ese concurso que hacían en las fiestas, que había una silla menos y había que bailar. Así es Estados Unidos. Con la misma emoción hay que hacerlo. ¿Sí? Si hay una oportunidad, tómela, obviamente edúquese, minimice los riesgos, ¿cierto? Etcétera, utilice ese instinto empresarial que ella tiene, pero no lo piense porque no hay una economía tan estable como esta, tan segura. El tema legal, ¿sí? En nuestros países están expropiando o plantean expropiar. Eso aquí en Estados Unidos no va a pasar nunca. Totalmente. El sistema es completamente diferente. Es que esa pregunta venía orientada fundamentalmente por Latinoamérica, ¿no? Porque hay muchos países, como decía usted, que está sacando los capitales de su propio país. Entonces la pregunta es, ¿qué le diría a ese empresario que tiene su empresa de construcción? Que quizá uno lo llaman y le dicen, mira, tú vivís en Estados Unidos, tengo una empresita, ¿verdad?, pequeña y quiero ir a invertir. ¿Qué le diría a ese empresario? No, pues que no lo piense. Miren, nosotros tenemos amigos, hermanos centroamericanos que cruzan la frontera, ¿sí? Y monta una compañía de construcción con una camioneta que se queda a pedazos y 2 familiares más. Y históricamente, años después, tienen lo que llamarían un emporio comparado en su país, ¿cierto? Entonces, si personas con estas ganas lo logran, ¿por qué no un empresario con experiencia, con capital, con trayectoria, con contactos, ¿sí? Lo puede hacer? Para eso estamos nosotros, para eso está la Cámara, que muy interesada en que la inversión extranjera llegue. Para eso estamos nosotros con la incubadora, las conexiones. La Texas está conectada a nivel gobierno, estamos conectados a nivel 7,000 contratistas. Hacemos pares, o sea, contratistas de nuestros países hacen pares con contratistas acá y se potencializan de una manera maravillosa. Nuestra incubadora en el tema de construcción tiene lista de espera, porque es realmente relevante. Y si bien el sistema constructivo es diferente, si bien el idioma es una barrera, si bien las leyes son, para eso están los procesos, pero la parte gerencial es la misma. Claro. ¿Sí? Los conceptos son los mismos. Entonces ya hay ganado la mitad del viaje, que no es igual en otras industrias, ¿sí? Entonces, pero nuestro talento como profesionales es demasiado grande para desperdiciarlo. Claro. Bueno, como ven, amigos, hay muchísima información. Por lo tanto, vamos a dar el teléfono, ¿verdad?, de Magna Green Group, que es el 346-290-2117. Pueden hacer sus consultas allí, ¿verdad? Y la página sitio web, www.magnagreengroup.com. Lo repetimos entonces, magnagreengroup.com. Perfecto, y el teléfono es 346-290-2117. El equipo de Magna Green Group está abierto entonces para que hagan cualquier tipo de consultas, porque la verdad que hay mucha información muy rica y está al alcance de la mano. Tan solo a un clic de la página web o tan solo a una llamada de teléfono. O en la cámara, ¿no? Contactar la cámara. Exacto. Y decir, bueno, vimos esto, la gente de Magna Group, etcétera, y la cámara, así como está Magna, tiene muchos empresarios con mucha experiencia que el pertenecer, pues, le da esa riqueza. Nosotros somos miembros de a mucho honor y hemos vivido el beneficio, ¿no?, de intercambiar con otros empresarios que tienen esa visión. Muy importante. Muchas gracias, Jorge, la verdad, por este rato, y bueno, esperemos tenerlo nuevamente en otra edición para seguir hablando de todos estos proyectos. Siempre a la orden, y sobre todo, cambiemos vidas. Sí. Cambiemos vidas. Sí. No tienen que estar en Estados Unidos como la base. Así tengas un carro del año afuera y vivas en un sitio muy decente comparado a tu país, estás destinado en este mercado a ser líder. Entonces, apoyémonos entre nosotros. La comunidad asiática nos lleva ventajas enormes de cómo trabajan. 75% de la comunidad asiática asiste a college, mientras nosotros estamos por debajo del 30%. ¿Ves? Entonces, hay muchas cosas que cambiar en nuestra idiosincrasia, en la competencia que hacemos entre nosotros mismos. Cuando tenemos el 3% del pastel,
¿Por qué no nos vamos por el 97 y tratamos de quemar el 3 entre nosotros? Ese tipo de cosas es lo que tenemos que meditar, cambiar y evolucionar. Muy bien.